Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video. Y en el video de hoy, amigos, vamos a ver una partida muy interesante que ocurrió entre Magnus Carlsen y Alireza Firuja en el Norway Chess 2020. ¿De acuerdo? Esta partida fue en la segunda ronda del torneo y tuvo un desenlace muy interesante. Y voy a poner un pequeño video aquí encima de mi cámara, exactamente en los momentos en que los desenlaces interesantes vayan ocurriendo. En la partida, ¿de acuerdo? Fue una partida realmente muy interesante, no solo por la partida en sí, sino por las reacciones de los jugadores. Para quien no está muy actualizado, este evento está ocurriendo de manera presencial. Todo está dentro de las normas de seguridad, ¿verdad? De nuestra situación actual, pero sucede presencialmente. Y vamos a ver cómo fue esa partida y cuáles fueron esas reacciones. Entonces, vamos directo a esa partida de hoy, ahora. Entonces, amigos, aquí estamos. Y con las piezas blancas estaba el actual campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, contra Alireza Firuja. Y Magnus inicia aquí con un D4. La partida continúa con caballo F6 C4, E6 caballo, C3, D5. Y Magnus Carlsen cambia el peón central. Y este es un plan interesante para quien juega con blancas, ¿verdad? Cuando sucede esa captura y cambio en el centro, las blancas suelen atacar con minorías en el medio juego. No siempre pasa en todas las partidas, pero esas son las ideas principales. Magnus jugó alfil G5, luego C6 E3 y H6. Firuja cuestiona el alfil en G5, preguntando a Magnus si lo entregará, ¿cierto? Magnus dijo que no, jugó aquí alfil H4. La partida aquí sigue con alfil E7 dama, C2, defendiendo la casilla F5 contra el desarrollo de alfil F5. La partida continuó con enroque, caballo F3, torre E8, alfil D3 y caballo E4. Aquí jugado por Firuja, una jugada interesante, mejorando la posición del caballo, ¿verdad? Y haciendo un cierto bloqueo en el centro también. Existe la propuesta de intercambio de alfiles, entonces Magnus aquí cambió los alfiles de dama por E7, y ahora, en este momento, Firuja, Magnus aquí, hace alfil por E4. No podría tomar con el caballo aquí, ¿verdad? Si no, viene la captura de peón y las blancas reciben un jaque doble muy feo y perdedor, ¿verdad? Magnus notó eso, y retiró el caballo, ya que era un Pegaso en el centro. Luego peón por E4, y ahora caballo D2. El peón está muy atacado, así que Firuja juega aquí con F5, y en ese momento, Magnus toma una decisión muy interesante. Él hace el enroque largo aquí, lleva al rey al flanco de la dama. Y vamos a ver cómo sigue este desorden, ¿verdad? La partida siguió aquí con caballo D7, G4, G4 groviano, jugado por Magnus. Una idea muy creativa, muy interesante para intentar romper ahora la defensa aquí del peón de E4, ¿verdad? Entonces Firuja, en ese momento, tomó el peón de G4 y luego capturaron el peón central, ¿verdad? Magnus activa el caballo con una jugada interesante. Firuja jugó caballo B6 y Magnus mueve el caballo a G3. Y enseguida, una idea de Magnus es mover este centro, ya que tiene un gran centro de peones aquí, ¿cierto? La partida entonces sigue con alfil 6 Firuja desarrolla, ¿verdad? Y en ese momento, Magnus hace una jugada profiláctica. El peón de A2 está defendido por el caballo, pero Magnus aún juega rey B1 en esta posición. Traes una nueva defensa para liberar al caballo, ¿verdad? Así puede saltar. La partida continuó con torre F8, presionando F2, que puede ser débil porque el peón de G4 impide el avance del peón de F, ¿cierto? La partida sigue con E4. Magnus mueve el centro y Firuja lleva la torre a la columna D. Magnus responde trayendo su torre a la columna E y la partida continúa con DF6. Un ataque directo, ahora al peón. Atacó directamente al peón de F2 y Magnus aquí. Como es un jugador muy creativo, encontró una forma creativa de crear contrajuego aquí en esta posición. Y no defendió el peoncito de F2, al contrario, jugó aquí con F4. Avanzó el peón, permitiendo que caiga, también con la dama, ¿no? Pero Firuja opta por otra línea, elige la mejor jugada, ¿cierto? Tomando el peón aquí, ahora tiene un peón pasado. Pero, ¿cuál es la idea creativa? Rafael Chess, ¿qué comentaste sobre Magnus? La idea creativa es que Magnus juega dama F2 y eso hizo. Y observen que aquí se abrió la columna G, y esa es la idea creativa de Magnus.
Él cedió un peón por una columna que podría ser clave para el ataque de las blancas. Veamos qué pasa. Ustedes hacen desorden aquí, ¿verdad? La partida sigue con el caballo a C4 mejorando su posición. Magnus mueve la torre a la columna. G, ese era su plan, ¿no? Torre G1, luego DF, 4 y B3, cuestionando a este caballo tan avanzado, tan cerca del rey. En esta posición, Firuja regresó el caballo, como diría Armando. La partida aquí en este momento sigue con la jugada rey B2 Firuja. Aquí sigue con torre F7, ya amenazando una doblada, aquí en la columna F. ¿Cierto? Con un peón pasado, Magnus Carlsen no la tiene nada fácil, ¿de acuerdo? Él está en una situación difícil aquí, en esta posición, pero todavía hay mucho juego. La partida sigue con torre D2, luego la torre DF, 8 se dobla en F y torre E1. Ahora verán algunos movimientos, ya que aún no está claro el plan de las blancas ni el de las negras, porque hay un peón muy bonito aquí en F3, pero tampoco puede avanzar. ¿Y cómo van a hacer eso, verdad? La partida continúa con rey H8 Firuja. Piensa, luego torre D3 y torre F4. Y, en ese momento, Magnus ahora empieza a crear otro plan. Empieza a movilizar los peones en el centro. Él juega aquí con E5, que es una jugada interesante aquí para las blancas. Pero también implica riesgo, porque libera muchas casillas aquí, ¿verdad? Claro, las blancas pueden ocupar esas casillas también, pero las negras también pueden ocupar esas casillas y las blancas. Siempre hay que tener cuidado con el peón pasado. En ese momento, Firuja aquí tuvo una indecisión. Como pueden ver en el video aquí arriba, observen que Firuja, él tocó el caballo, pero se quedó indeciso sobre si podía poner el caballo en F5 o no. Entonces regresó, evaluó la posición y enseguida. Como él ya había tocado el caballo y tenía que jugar con el caballo, ¿verdad? Jugó el caballo a F5, que, de hecho, es una buena jugada, ¿eh? Es buena jugada, pero él dudó porque ahora está el tema de torre por F3. En esta posición, Magnus aquí, él mejoró la posición de sus caballos, ¿eh? Jugó caballo a C4 mejorando porque el peón de F3 es un objetivo que caerá pronto. Con el caballo en F5 jugado por Firuja, Magnus primero mejora la posición de su caballo antes de capturar el peón. La partida continúa con alfil a D5, y ahora sí, torre por F3, cayó el peoncito, y en este momento van a una secuencia de intercambios muy pero muy directa, como vamos a ver, ¿no? La partida continúa con caballo G3, peón toma en G3, hace un jaque doble. Pero también hay un tema táctico, torre por F3, ¿no? En esta posición, torre por F3, Firuja ataca a la dama de Magnus, y su propia dama también está bajo ataque. Es un desorden. La partida sigue con dama por F3 y ahora torre por F3. Entonces ahora hay que capturar la torre de Firuja. Firuja, ¿no? Magnus la capturó. En ese momento, Firuja decidió llevar la partida a un final de torres con alfil por E4 y torre por E4. Bueno, es un final muy pero muy peligroso, ¿no? Porque las blancas son las que tienen un peón pasado. Y como sabemos, en los finales, los reyes tienen que venir a dar apoyo lo más rápido posible para que el rey quede en una posición activa, ¿no? El rey G8 Firuza jugó. Magnus respondió con rey A3, luego rey F7 y rey B4. Ahora la partida sigue con H5, una jugada interesante de Firuza. Porque una de sus ideas en este final de torres es jugar torre G3 y torre G4. Porque si Magnus cambia el peón de G, va a terminar convirtiéndose en un peón pasado muy peligroso. Y el rey de Magnus está un poco lejos aquí del flanco de rey. Ese será el plan de Firuja, pero Magnus también tendrá los suyos. La partida sigue aquí, con A4, luego rey E6, A5, torre G3, para hacer ese plan de torre G4, y ahora A6. Una jugada muy pero muy interesante y creativa, de nuevo Magnus usando la creatividad, ¿no? Firuja, aquí jugó con B6. La idea de A6 es que si toma el peón, este peoncito de B va a terminar sosteniendo todo este bloque de peones de las negras, y el rey de Magnus, en algún momento, también puede saltar a la casilla de C5 para capturar el peón de C6 y luego, enseguida, va a tener dos peones pasados. Esta es una idea que puede suceder. Hay que tener algunos cuidados, ¿no? Hay que preparar esta idea. Pero si cae el peón de C6 y esa masa de peones empieza a avanzar, esto puede ser un problema grave para la posición de las negras. Entonces, después de A6 Firuza, no tomó ese peón. Jugó con B6. La partida siguió con el rey C4, controlando la casilla de D5. Y entonces, ahora sí,
Firujita juega aquí su torre G4, presionando aquí el peón de H4. No le conviene a Magnus tomar torre por G4, ya que las negras quedarían bien en este final. Entonces, Magnus juega rey D3, torre G3, jugada por Firuza. Torre E3, jugada por Magnus, proponiendo el cambio de torres. Si cambian, es un final equilibrado, ¿ok? Entonces, la perspectiva es de empate. Firuza no cambió las torres y jugó torre G4 otra vez, mientras Magnus no jugó torre E4, aunque sea una posibilidad, ¿verdad? Magnus aquí fue audaz, fue al ataque, jugó aquí activando la torre por F3. Su idea es invadir la octava fila y empezar a molestar los peones de Firuza. Entonces, Firuza, en esta posición, jugó aquí con C5 rompiendo ese par de peones, peón por peón, peón por peón. Y ahora, torre F8, jugada aquí por Magnus, activando como si no hubiera un mañana. Firuza en esta posición hizo rey por E5, y Magnus aquí jugó torre F7. En ese momento, en estos últimos 4 movimientos aquí, Firuza ya tenía muy poco tiempo en el reloj. ¿Ok? ¿Y la partida? Solo tenía un segundo extra por jugada. Eso es poco, ¿no? Para el ajedrez presencial. En el ajedrez en línea haces pre-move, juegas rápido, un segundo termina haciendo una buena diferencia. Pero en el ajedrez presencial, un segundo es muy poco. Porque para hacer una jugada, para mover las piezas, te tardas más o menos 1 o 2 segundos para hacer las jugadas. Un segundo. Puedes tardar, pero no obtienes ganancias extras así. Y, en este momento, miren el video que está pasando aquí arriba, el Firuza. Él tuvo problemas con el tiempo. Y después de torre F7, que es una jugada muy fuerte, ¿verdad? Atacando aquí el peón de A7, ¿verdad que no se entiende cómo las negras defienden eso? Firuza terminó dejando que se le acabara el tiempo, y tuvo una reacción muy peculiar, ¿verdad? Se enojó mucho cuando se le acabó el tiempo. En el video, él golpeó la torre, el peón salió volando y fue un desastre. La reacción de Firuza llamó la atención. Noté que en medios internacionales la gente tuvo una respuesta fuerte y lo consideró muy diferente. Su reacción es agresiva, ¿no? Perder la partida, ¿verdad? Claro, siempre es una decepción perder por tiempo. Es la segunda vez que eso le ocurre a Firuza en el Campeonato Mundial de Blitz. Fue ahí, ¿verdad? Creo que sí. Él también perdió por tiempo y tuvo una reacción muy similar a esta. Entonces, se puso muy nervioso, ¿verdad? ¿Verdad? Es algo que sucede. Pero también traigo esa curiosidad además de la partida, ¿no? Que fue una partida curiosa, tiene reacciones interesantes de los jugadores. Entonces, ¿cómo lo están viendo ahí? Firuza se puso muy nervioso y golpeó el tablero. Entonces, Magnus terminó ganando esa partida. Magnus lo está haciendo muy bien en el torneo, Norway Chess 2020. Y quise traer esta partida porque fue muy peculiar, muy interesante. Espero que también les haya gustado. Entonces, amigos, si les gustó de este video, no olviden dejar su like abajo. Y si eres nuevo aquí en el canal, suscríbete a este canal y nos vemos en los próximos videos, amigos. ¿Vale? Los próximos videos, amigos. Gracias.